Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria en la que estéis, dependiendo la hora del día que visualicéis esta entrevista o que nos escuchéis a través del podcast Mi experiencia como escritor, que lo tenemos, por cierto, en la mayoría o en todas las plataformas más importantes del panorama mundial para que se conozca la experiencia de estos escritores que forman parte de esta constelación de escritores que yo la llamo y que poco a poco nos vamos cada vez ampliando más y que existe siempre una conexión entre ellos, porque hoy tenemos aquí a Adrián Izquierdo, que viene de parte de otra autora que estuvo aquí en el programa, que él vio la entrevista, le gustó y quiso ponerse en contacto conmigo. Y claro, yo siempre intento estar, pues bueno, a vuestra disposición. Adrián, cuéntanos un poquito cómo fue eso del contacto con la escritora y cómo te ha ido. Adrián en Toledo, de Sí, Fuenlabrada, que es él. Y nada, Adrián, cuéntanos. pues bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como has dicho tú. Pues mira, mi contacto con la escritora, pues tú fíjate, es que ella es pues una antigua amiga del pueblo, pero que en realidad somos primos lejanos. Uh -huh. Y bueno, pues familia de escritores, pues vi su entrevista, me encantó el formato y hablando con ella me dijo, dice, pues el tema del podcast, tal. Y literalmente le dije, digo, ¿hay alguna forma de contactar? Y me dijo, sí, sí, toma. Y a través de ella es como pude contactar contigo. Perfecto, pues nada, aquí intentando siempre dar facilidades porque al fin y al cabo tu experiencia o la de cualquier otro escritor o escritora es tan importante como la de los más grandes, más pequeños y más medianos. Es decir, aquí venimos a contar cosas interesantes y tú vienes a tratar un tema peliagudo, un tema Sí, importante y un tema que al fin y al cabo desafortunadamente está a la boga, está nuestro día a día y que todos tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Porque tú has escrito una obra hace poco, recientemente venimos aquí a tu presentación, que se llama Heridas Invisibles, Bullying, Señales y cómo prevenirlo. Y sí, además es una obra autobiográfica. autobiográfica, efectivamente. ¿Y cómo te dio a ti por escribir esta obra? ¿Cuándo decidiste tú y por qué decidiste sacar esto al mundo, proyectarlo, depurarte de ese mal que te hicieron? ¿Cuál fue el hecho que a ti te dio la valentía para poder escribir esta obra? Bueno, yo te cuento, he escrito pues, prácticamente toda la vida. Desde que tenía 6 7 años me puse a escribir mundos fantásticos. Es más, quiero ser escritor de fantasía. Tengo bastantes cosas escritas, lo que pasa es que nunca publiqué nada. Lo que pasa que, bueno, en mi vida personal hubo pues ciertos casos, sobre todo por el tema de mi madre. A mi madre la diagnosticaron un cáncer. Entonces, lo que cuento en el libro es una historia de 15 años de absoluto silencio, ¿no? Son 15 años en los que yo estuve como víctima de bullying y, y no conté nada. O sea, es más, mi familia se ha enterado de toda esta historia leyendo el libro. O sea, no lo sabían de antes. Entonces, cuando pasó todo lo del tema de mi madre, yo había algo en mí que me decía que se lo tenía que contar, que era una historia que ella pues siempre me preguntaba y yo siempre le decía, anda, mamá, no le des vueltas porque son cosas que quedaron en el pasado y ya está, ¿no? Pero a raíz de todo eso, empecé a pensar que debería de contárselo. Entonces yo pensé, digo, bueno, se lo cuento en persona, pero me podría tirar días y días porque son muchas cosas para contar. Luego pensé en escribirles una carta a mi familia entera para contarles un poco, pero en ese momento me surgió una oportunidad en el que me dijeron, porque yo me puse en contacto con una editorial para intentar mandarles un manuscrito de otra cosa que tenía escrita, y ellos me dijeron que estaban buscando autores para escribir su propia vida, ¿no? Entonces, yo lo vi como una oportunidad para poder sacar esta historia de lo que yo había vivido, puesto que soy una persona ayudadora, pues pensé en sacar mi historia para intentar ayudar a los demás. Entonces, por eso empecé a escribir y me di cuenta de que tenía mucho que escribir. O sea, eran cosas que estaban ahí en mi mente y que no le estaba dando importancia, pero escribiendo el libro me di cuenta de muchas cosas que pueden venir bien para la gente. Y lo empecé a escribir sobre todo por el tema de que a mi madre le diagnosticaron eso. Bueno, yo cuando Y habláis de estas cosas me pongo especialmente sensible. Yo hmm, espero que tu madre lo primero se haya recuperado
y No, este hombre, ahí no puedo decirte más que nada porque nos dejó en julio. pues lo siento mucho, lo Sí, siento mucho. gracias. Sí, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, yo te quería preguntar un poco si, aparte de ayudar a la gente, que es una persona ayudadora, que eso me alegra, ¿a ti te ayudó a escribir esta obra? Sí, muchísimo. Sí, porque date cuenta que, como digo, era una historia de silencio. O sea, yo esa historia no la había compartido nunca con nadie. Entonces, es que ni siquiera he tenido un psicólogo que me ayude, o un terapeuta, o una terapeuta, o alguna persona profesional que me ayudase a trabajar todo esto. Todo el trabajo fue autoconocimiento y autotrabajo. Entonces, me vino muy bien para poder liberar. Había muchas cosas que tenía ahí enquistadas y yo no me había dado cuenta. Pues lo primero, pues muchas gracias por, ya te digo, por la valentía que tienes de contar todo esto, porque no es plato de buen gusto, desde luego, abrirte en carnes aquí en mi experiencia como escritor, que es un poquito lo que yo buscaba con este programa, es decir, poder, ¿cómo te diría? Purgar un poquito, ¿no? Es decir, conocer a la persona que hay detrás de la obra que se ha escrito, porque tú decías que habías escrito anteriormente, pero nunca Sí. habías publicado, nunca lo habías dejado patente ni en Wattpad ni en ningún tipo otro de plataforma, un blog, algo que te pudiera a ti ayudar a recibir algún tipo de feedback, ofrecérselo a algún amigo, a alguna amiga, algo que te dijera, bueno, pues esta historia o te la guardaste para ti mismo en un cajón solo. Sí, sí, o sea, fue para mí mismo. O sea, todo lo que yo he escrito durante mi vida, aparte de que, bueno, hubo muchísimas cosas que en mi experiencia con el bullying, escritas por mí, me las rompieron y desaparecieron en esas experiencias. Em, la gran mayoría las tengo guardadas en una caja y nunca han salido de ahí. Son cosas como yo me lo tomaba como que era mi mundo interior que salía a través de la escritura y pensaba que no tenía por qué contárselo a nadie. Entonces nunca lo di ni nunca lo enseñé. Simplemente es como mis cosas, ¿no? Mis inventos, mis mundos, todo eso lo relacionaba, o sea, lo relataba todo escribiendo, pero no quería mostrárselo al mundo. Hasta que me vi valiente y se lo envié, o sea, lo hablé con una editorial. Pero al final decidí escribir otra cosa, que fue un ensayo autobiográfico. O sea que Ajá. ¿Y lees tú de vez en cuando esas cositas que escribías más pequeño o no? ahora mismo no, porque las tengo, pues lo que era la casa de mi madre, que es una casa en el pueblo, y no las tengo a mano como tal. Yo ahora leo lo que estoy escribiendo para mí, ahora mismo que tengo intención de publicar, pero eso ya es otra cosa nueva. Lo anterior no lo he vuelto a leer. Tengo que leerlo, ¿eh? Porque eran mundos bastante fascinantes para mí, pero tengo que leerlo. Seguro que saca alguna idea para una futura Sí, obra, ¿no? seguramente, Porque seguramente haya a cosas fin que de ni me cuentas, acuerde. Sí, claro, a fin haya de cosas que ni me cuentas, la acuerde. imaginación de un niño siempre viene bien, ¿no? Y encima que yo soy una persona muy imaginativa, o sea, yo me imagino muchísimas cosas, tanto de vida real como de vida ficticia, y la verdad que sí que yo de imaginación nunca me he quedado corto. Muy bien. Pues bueno, Adrián Izquierdo Fernández, pues lo que comentaba, ¿no? Es autor de Heridas Invisibles, Bullying, Señales y cómo prevenirlo. Y se trata de una obra autobiográfica que la publicó Europa Ediciones. ¿Cómo fue la Sí. relación con esa editorial, Europa Ediciones, antes de publicarse la novela? Pues la verdad que bastante bien. O sea, estuve hablando con ellos, ya te digo, yo hablé con ellos para intentar publicar otra cosa, ¿no? Me pedían manuscritos y yo intenté, les envié un manuscrito bastante corto para intentar publicarlo pues a través de sus plataformas y fue cuando me hablaron del proyecto por si quería participar en ello, ¿no? Entonces yo dije que sí. Me dijeron que había dos opciones, o bien que me ponían a una persona que me escribía el libro y lo publicábamos, o bien la opción de escribir yo, mandárselo y publicar la novela. Entonces, yo opté por lo segundo. Dije, si escribo, escribo. O sea, no me voy a quedar en mitad de camino de escribo, publico con mi nombre, pero el libro no es mío, ¿no? Entonces, decidí publicar, o sea, escribir yo, iba escribiendo, me lo iban recepcionando y formaron el libro. O sea, tampoco tuve muchísima relación con ellos, mucho
mucha comunicación y estuvo bastante bien, la verdad. Nunca les he puesto ninguna queja porque la verdad que fue bastante guay. Pues eso es importante porque aquí hablamos mucho de autopublicación, hablamos mucho Sí, de editoriales y demás. Y bueno, yo siempre soy partidario de cualquier publicación, sea por la vía que sea. Y si Europa Ediciones pues te ha dado a ti un buen trato, pues bienvenida y sí, ya perfecto. te digo, Yo, no tengo queja de ello. Sí que es verdad que después de la publicación, pues es lo de siempre, ¿no? Los autores pues nos movemos, hacemos nosotros las cosas, estés por editorial o estés autopublicado. Te mueves yo tú, porque en realidad es tu obra, es tu libro y te lo curras tú. Las editoriales pueden ayudar, obviamente, pero el Claro, trabajo es del autor también. claro, claro, claro. Si no cuidamos nosotros nuestra obra, que es lo que digo siempre, ¿quién la va a cuidar? ¿No? Totalmente. Mejor que tú, Adrián. Pues Totalmente. bueno, Adrián, aquí lo tenemos, pasó años siendo invisible e incomprendido, pero logró reconstruirse y se ha convertido en la persona que es hoy en día y hoy comparte su experiencia, como él decía, su historia para ayudar a padres, docentes y jóvenes a detectar y prevenir el bullying. Claro, yo me pregunto, en tu caso, en tu experiencia, ¿cómo crees que podría detectarse ese en una casa, ¿no? Es decir, a veces es difícil porque principalmente o en muchos casos se da el bullying, creo yo, en la preadolescencia, en la adolescencia, cuando ya efervece todo el tema de las hormonas y demás. Cuando somos pequeños no es tanto, ¿no? Como, claro, como los adolescentes, por lo menos yo tengo una hija adolescente, ¿no? Y se va a su cuarto, cierra, tal, están sus cosas, esto, lo otro, no habla demasiado quizás de tantas cosas, a lo mejor se encierran en sí mismos. ¿Cómo se puede detectar que sea dentro de la normalidad de la adolescencia o que sea algo ya más grave? Vale, a ver, es bastante interesante la pregunta y bastante abierta, o sea, puede ser que me explaye un poco. Eh, a ver, es importante detectar, sobre todo en un caso de bullying, si es una víctima, porque volvemos a lo mismo, en el bullying no solo hay víctimas, hay agresores, hay espectadores, pero sobre todo si es una víctima, esa víctima normalmente, hablo de normalmente porque no siempre es así, ¿vale? Normalmente esa víctima lo que hace es tener un cambio radical de actitud. Es decir, si tu hijo o hija suele ser una persona, un niño o una niña que le gusta jugar, que le gusta hablar, que le gusta tal, y de repente corta con todo eso y cambia, es muy probable que ahí haya Eso es el caso más visible, ¿no? Por así decirlo. Pero ahora yo pongo mi experiencia personal, ¿vale? Yo, en mi experiencia personal, mi bullying empezó en preescolar. O sea, tú fíjate, lo que ahora es infantil, pues en mis años mozos, por así decirlo, aunque sigo siendo joven, pero en mis años mozos, Y yo. sí, sí, por Pero, eso, ¿en qué año naciste tú? Pues si no es en una el 91, incomodidad. en el 91. Por eso te digo que somos jóvenes, ¿no? Pero ahora no se llama preescolar, ahora se llama infantil. Es que me lo dijeron el otro día en un colegio que Yo di soy una de charla en preescolar, bullying. Adrián? Yo soy de preescolar. Por eso, Y pues soy del entonces, 76, de parvulario, se decía en fíjate, esa época. pues es que el otro día en un colegio me dijeron, ahora no se llama preescolar, ahora se llama infantil. Digo, bueno, vale, pues en infantil, eh, pues el mío empezó ahí, en lo que es la etapa infantil de ahora, ¿no? Eh, lo que yo tuve fue una vida, o como una doble vida, por así decirlo. Es decir, yo en mi casa mostraba una cara y en el colegio mostraba otra cara. Es decir, donde yo lo estaba sufriendo, mi cara era pues la de la víctima del bullying, pues porque lo estaba sufriendo y ya está. Pero en mi casa se pensaban que yo llevaba una infancia feliz. Entonces, nunca hubo un cambio radical como tal. ¿Qué pasa? Que en mi familia, pues era una familia desestructurada, por así decirlo, porque mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño, tenía 5 años. Mi hermano, a raíz de esa separación, lo pasó muy mal. Entonces, debido a toda esa situación, yo con 5 años decidí pues que no iba a contar nada, que no iba a contar nada porque yo no quería agregar un problema más a mi familia. Entonces, ¿eso qué hizo? Que yo decidiera que todo lo que me pasara a mí era para mí, no era para contarlo. Eso hizo que fuera imposible detectarlo, porque yo me convertí en un mentiroso experto. O sea, yo mentía, vamos, como un actor. Entonces, ¿qué hizo?
que mi madre, pues no se... Yo vivía con mi madre normalmente, con mi padre pasábamos los fines de semana cada 15 días, entonces a mi padre le veíamos menos, pero con mi madre vivíamos a diario. ¿Cuál es el problema? Que como mi madre vivía por y para trabajar, para poder sacarnos adelante, no hubo esas conversaciones que normalmente a día de hoy tenemos que tener con los hijos. Yo no tengo hijos, ¿vale? Pero para quien tenga hijos, lo suyo sería hablar a diario, preguntar con quién has jugado, cómo has estado, qué te ha pasado algo, no te ha pasado algo, qué te han dicho en clase, qué tal los profesores, te sientes bien, estás a gusto en clase, cómo vas. Todas esas conversaciones yo no las tuve. Entonces no hubo una prevención, que es lo que yo hablo en el libro, cómo prevenirlo. Es algo importante porque detectar una señal en un niño que está mintiendo, que siempre ha estado mintiendo, es muy difícil. Es muy difícil. La única forma es intentar apretar un poco el tornillo para que se derrumbe. En el momento en el que tú le aprietas un poco el tornillo a un niño y es tu hijo, normalmente se te va a derrumbar. Mínimo va a cambiar la cara. Si cambia la cara, sabes que pasa algo. Y si sabes que pasa algo, si el niño no te lo quiere decir, vete al colegio, porque es lo mejor. Pero es muy difícil si no hay una prevención como tal. Porque si tú a un niño tú le ves que es feliz, no vas a pensar que está sufriendo nada, a no ser que le sigas preguntando a diario. Ahí es cuando tú vas a ver si hay un cambio o no hay un cambio, pero es complicado. Es complicado por el ritmo de vida que llevamos, me refiero. Entonces, difícil. El cambio radical es fácil de ver, pero el que no es Totalmente. radical, pues es Sí, complicado. sí, la vida que llevamos, como bien dices, es complicada porque, Sí, a ver, yo tengo la fortuna de haber podido acompañar a mi hija, pues bueno, ahora va sola, ¿no? Pero hasta los 14, 13 años la acompañaba al colegio por las mañanas, si podía volverme con ella del trabajo, me volvía con ella, la recogía, nos veníamos juntos y demás, y ya, pues bueno, ella va con alguna amiga, algún amigo al colegio y ya, pues al menos eso, ¿no? Pero podemos comer juntos, yo siempre le pregunto cómo ha ido, si hay alguna novedad, algo importante, tal, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, porque siempre tienes que tener ese pequeño interés, ¿no? Es decir, a ver, en mi época esas cosas no ocurrían, es decir, lo que tú dices, si mi madre trabajaba, mi padre trabajaba y estaban muy liados, pues evidentemente era más difícil quizá detectar estas cosas y así hay personas que aún siguen rotas, de ahí ese nombre que te he puesto yo aquí, Adrián Izquierdo Fernández, con letras fracturadas, es decir, está hecho a conciencia, pero yo lo único que espero es que tú te hayas recompuesto con el tiempo y sí. estas letras al final del programa pues puedan convertirse en unas letras ya estructuradas y bien brillantes, ¿no? Porque tú ahora, viendo tu caso, es decir, después de haber escrito la obra y demás, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con ese Adrián de pequeño, ¿tú qué le dirías? Que lo cuente, que lo cuente, que no se calle. Uh -huh. Creo que fue una de las cosas que vuelvo a decir lo mismo. Yo no me arrepiento, ¿no? De nada de lo que hice, ni de haberme callado, ni de haber aguantado todo lo que aguanté. Yo no me arrepiento para nada, porque pienso que fue la decisión que yo tomé en ese momento para proteger a mi familia. Pero hubo una frase que me dijo una chica en una exposición que yo hice sobre el libro, que fue que ningún niño debería de proteger a su familia. Y tiene toda la razón del mundo, porque los niños están para vivirlo, para vivir la infancia, no para sufrirla. Entonces, ¿qué le diría yo a ese Adrián, niño pequeño? Date cuenta de cómo te estás sintiendo y hay salida a esto. No te quedes con ello, porque el bullying es algo que pasa desapercibido muchas veces. Los centros no lo ven, o los profesores no lo ven, o los padres no lo ven. Hay gente que no lo ve. Y si tú no lo dices como víctima, es complicado que te ayuden, porque la gente piensa que tú estás bien. Entonces, ¿cómo te van a ayudar si estás bien? Es complicado, ¿no? Es difícil que tú vayas a una persona feliz y le digas, oye, ¿te puedo ayudar? No tiene sentido, ¿no? Entonces, cuéntalo, cuéntalo, Ah, cuenta ah, todo ah, lo que te pasa. sí, sí, es un gran consejo. Hay niños que son más espabilados, que son más complicados a veces, tienen yo creo que de todo hay detrás algo. Es decir, de un niño que quizás acose a otros, pues probablemente en Sí, su casa pueda haber una desestructuración o algo
que haga que ese niño se comporte de esa manera. Eso es lo que yo considero. En la mayoría de los casos, pienso, ¿no? Es decir, después está, pues obviamente, el niño acosado, el niño maltratado, el niño abusado. Y claro, yo creo que independientemente de que sea obra de un niño o de un adulto, que es mucho más grave, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, ¿no? El niño al final no tiene herramientas, es decir, nunca es culpable de no decir o de proteger o de tal, desde mi punto de vista, desde esa inocencia que tiene un niño y de lo que tú estás diciendo. Es decir, hay que tener mucha valentía y ser muy buena persona para intentar o para no decir nada. Es que los niños también son personas, son Sí, personitas. sí, totalmente. Entonces, claro, hay que ser muy bueno, muy buen niño, permíteme que te lo diga, para proteger a tus padres recibiendo, en tu caso, un acoso escolar. Es decir, y también lo hablo, niños que reciben abusos, niños que reciben, no tienen las herramientas y así tenemos a la sociedad muchas veces que tenemos hoy en día cuando en nuestra época se primaba más lo que es la respuesta de un adulto ante un niño, ¿no? Si el profesor en su día te daba un coqui, pues puede ser que tú llegaras a tu casa y te dijeras, pues te lo has merecido, ¿no? O decir, o ¿por qué te ha dado un Sí, coqui? era la respuesta Tú típica. tuvieras más miedo al castigo en casa o a decirlo que a lo mejor a que tu padre fuera allí y dijera, oye, ¿aquí qué pasa? A mi hijo no le vuelvas a dar un coqui, ¿sabes? Entonces, a ver si me explico. Yo creo que es complicado, ¿no? En la mente de un niño es muy difícil poder afrontar eso, ¿no? O sea, sí, es bastante difícil. Yo te digo que también yo no sé, por ejemplo, lo que se me pasaría por la cabeza en el primer momento, ¿no? De decir, pues mira, pues no lo voy a contar. Es el pensamiento que yo veo ahora que tenía en ese momento, ¿no? Porque ahora tengo muchísima más madurez mental que cuando tenía 5 años. Pero yo la única sensación que tengo es de que yo miraba a mi madre lo estaba pasando mal y era como de, si lo cuentas, lo va a pasar peor. Y veía a mi hermano y si lo cuentas, lo va a pasar peor. Y veía a mi padre en la misma historia. Entonces era como de, no cuentes, no cuentes y ya está. Pero no, o sea, yo no era el tipo de víctima en el que no lo cuento por miedo a, sino porque también los hay, ¿eh? Los hay que su miedo es la represalia, ya no solo por parte de los acosadores, sino por lo que has dicho tú, que hay familias en las que cuando viene un niño o una niña y le dicen que le están acosando, encima como que los padres como que le desprecian o se ríen o que existen padres así, ¿no? Y es como de, pero que tienes a tu hijo o a tu hija que te está diciendo que lo está pasando mal, por favor, no despreciemos esto, ¿no? Vamos a actuar, vamos a trabajarlo. Pero es impresionante cómo el tema educación o el tema cultura, que también es muy importante, afecta a cómo gestionamos el tema del bullying en la casa. Es muy importante porque a raíz de todo esto he hecho entrevistas, he estado hablando con gente, he hecho tal y me han llegado muchísimas historias porque yo para escribir el libro recopilé muchas historias para ver si yo había sido el único que lo había hecho o no y me quedé impresionado con lo que escuchas y lo que te cuentan. Entonces, sí, es que la vida en familia, cada familia es diferente la una de la otra. Entonces, la gestión depende sobre todo de los padres, en este caso. A mí hay una cosa que me gusta invertir la moneda. Ahora, si ese niño estuviera con este Adrián adulto, ¿se sentiría orgulloso de este Adrián en el que te has convertido? Sí, 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 sí. Sí, Pues, sí, totalmente. pues eso No es me siento, o sea, importante. no, yo no me siento orgulloso de una parte de mi proceso. Eso sí que es verdad. Vuelvo a decir lo mismo, yo no me arrepiento de nada porque si me arrepiento significa que no debería de haberlo hecho. Y no puedo pensar eso porque es parte de mi proceso. Pero sí que es verdad que debido a todo lo que yo viví, yo desarrollé un odio a la gente impresionante. Y ya no te hablo solo de acosadores, sino a la gente en general. Entonces, durante esa época, pues yo era pues totalmente diferente a como soy ahora. No Creo, quería yo comportarme lo veo lo mal. más normal, Adrián. Yo lo veo lo más normal. Sí, De es lo hecho, más es parte normal. del proceso, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay gente que se queda ahí. Ese es Ya, el problema. Que hay ya. gente que se queda en esa parte del proceso y Sí. su excusa, por así decirlo, que no me gusta llamarlo así, porque tampoco es que sea una excusa, sino que su razón de
actuar así es que sufrí bullying. Lo sabemos que sufrimos bullying, sabemos que somos víctimas, a cada persona le afecta el bullying de una manera diferente, porque cada persona es diferente, pero no te quedes anclado en el odio, no te quedes anclado en el malestar, porque las personas que te lo estaban provocando ya no están en otro lado, están fuera de tu vida. La gente que está ahora en tu vida no tiene la culpa, ¿sabes? Pero es que eso es muy complicado, es que eso es un trabajo brutal. Es muy Entonces, difícil. Yo creo que la respuesta está quizá en el pasito, a dar el pasito a poder superarlo o no, ¿no? Quedarte con la coraza puesta toda la vida, porque al final es una manera de defensa, ¿no? Y acostumbrarte a esa defensa. Entonces, una vez que se supera, que no se olvida, es decir, porque no se olvida. superar no significa olvidar. Superar significa quizás lo que tú hayas hecho de poder mirar atrás y mirar sin dolor, pero estando la cicatriz ahí, sabiendo que hay una Sí, herida. Es decir, entonces, una vez que pasa eso, tú ya eres otra persona, como que vuelves a nacer y te ves a ti mismo, pues te comprendes y sí, abrazas a ese niño y ese niño te abraza a ti, llora a tu hombro porque es un niño y tú lo consolas, porque es tu obligación como esa persona que eres hoy en día como adulto y ves algo y en ese proceso, pues tú, obviamente, cuando te perdonas y cuando entiendes los errores que has cometido y sabes que la gente que te rodea también lo entiende que hayas cometido esos errores, pues tú eres una persona nueva. sí. A ver, sí que es verdad, y esto lo digo abiertamente y se lo he dicho, o sea, lo he dicho en todas las charlas y tal, sí que es verdad que todo lo que pasó está marcado en ti. O sea, es una marca que se te queda a fuego y eso no se te quita. El problema es utilizarlo en tu contra. Es decir, si por ejemplo el bullying te ha convertido en una persona introvertida porque no te gustaba destacar, por así decirlo, si te quedas como más introvertido todavía con la excusa de que he sufrido bullying, eso es utilizarlo en tu contra. Otra cosa es que tú seas una persona introvertida porque te gusta analizar a la gente por ese miedo a que te hagan daño, que eso es muy psicológico, pero se trata de que seas capaz de relacionarte con las personas aún desde la distancia. Es decir, eres introvertido, lo entendemos, te ha pasado esto, tienes miedo, ¿vale? Pero no todo el mundo te va a atacar. Entonces, analiza a las personas, pero analízalas entendiendo que los quieres conocer. Pero hay personas que analiza porque lo que están buscando es a ver cómo me va a hacer daño. Eso es utilizarlo en tu contra. Es que es un proceso muy difícil. El llegar Sin a duda. ese nivel de entendimiento personal es una cosa muy difícil. Yo se lo debo todo al autoconocimiento, pero es complicado una vez que has sufrido, sobre todo si lo has sufrido mucho, y ya no hace falta que sean muchos años, como en mi caso, que en mi caso fueron desde preescolar hasta segundo de bachillerato, o sea, es que conmigo fue toda la etapa educativa, pero hay personas que son un año, 2 años y ya, pero ese año o esos 2 años les han marcado de por vida. Lo han pasado tan mal que les ha marcado de por vida. Entonces, nunca sabemos cómo puede afectar nuestra actitud cuando somos pequeños en otra persona, ni sabemos lo que le puede provocar a lo largo de su vida. Hay que tener cuidado con cómo tratamos a los demás y creo que es una cosa que deberíamos de pasar a las generaciones posteriores porque es complicado el hecho de que una persona esté sufriendo toda su vida porque tú le hayas dicho una cosa, que también Desde puede pasar. luego. Sí, sí, es terrible, claro, es terrible. Volvemos un pasito atrás y tú escribes el Sí, libro y en el libro combinas relatos personales, testimonios sí, de otras víctimas, la tuya propia, recursos prácticos, lo conviertes casi en una herramienta fundamental para entender y combatir esta problemática que afecta a miles de niños y adolescentes, ya no solo en España, sino en Europa y en el mundo. mm, Claro, cuando tu familia lee el libro, tú, a ver, yo se lo habría entregado a mi familia con manos temblorosas casi, ¿no? Y una vez que se lo leen o mientras se lo están leyendo, yo me habría puesto nervioso, y habría sentido en mis carnes casi ese momento en el cual sufría bullying. Es decir, y después cuando lo leen, ¿cómo se quedan ellos? A ver, bueno, como he dicho antes, mi madre
no lo leyó, o sea, se fue sin leerlo. Es más, terminé el último borrador, que ya fue el que fue el final, o sea, el libro en sí, que ya faltaba solo meterle la edición de la editorial para publicarlo. Lo terminé 2 días antes de que nos dejara y fui a dárselo. Lo que pasa es que pasó lo que pasó. Entonces se fue sin leerlo y por una parte siento calma porque sé que lo habría leído con culpa y yo no quería que lo leyera con culpa. Yo lo que quería era demostrarla que a pesar de todo lo que pasé, soy la persona que soy hoy. Entonces yo lo veo como un proceso de mejora, pero ella lo habría leído con culpa porque la conocía y lo sabía. Mi hermano, en cuanto le di el libro en la mano, esto te hablo de que estábamos en el pueblo, le di el libro, me fui del pueblo, me estaba volviendo a casa, que tardó 2 horas y media, y en ese trayecto se lo leyó. Y me mandó un audio pidiéndome perdón por todo lo que me había dicho durante nuestra adolescencia, infancia, etcétera, por todos esos momentos en los que yo la agobiaba intentando buscar como una especie de ayuda, por así decirlo, alguien que me ayudara sin decirlo, pero claro, él pues se agobiaba y entonces decía cosas y me pidió perdón por todas esas situaciones en las que no se dio cuenta. Mi hermano lo ha pasado mal leyéndolo, pero creo que es algo normal, ¿no? Cuando un hermano pequeño, porque encima mi hermano es mayor, cuando un hermano pequeño te dice, oye, mira todo lo que he pasado y no sabíais nada, es como de, perdona, y es como decía él, dices que tengo ganas de coger a esos que te han hecho todo esto y pues eso, ¿no? Y es como le dije, digo, pues esa es una de las razones por las que yo no dije nada, porque no quería meteros en esos problemas, ¿no? Y Se mi me padre, ponen, ¿el qué? que se me ponen los vellos de punta. Sí, es Perdóname. que es algo difícil de leer. Para una persona allegada al autor, me refiero. Para personas de fuera, las personas que lo han leído de fuera, son personas que lo han leído y han dicho, madre mía, qué cosas, ¿no? Qué vida, qué experiencias has vivido, son duras, pero cuando es alguien allegado al autor, me parece algo duro de leer. Pero, por ejemplo, mi padre sabe lo que hay en el libro porque ha venido a las presentaciones, he hablado del libro y sabe lo que hay, pero no se atreve a leerlo como tal. Él sabe de experiencias que hay dentro de ese libro, ya te digo, porque lo hemos hablado en persona, estando mi hermano delante, hemos estado hablando del libro, he contado historias que hay dentro del libro, pero no se atreve a leerlo porque dice que tiene miedo de lo que se va a encontrar. Entonces, es que tú fíjate, si un hermano mayor es duro para un hermano mayor, imagínate para un padre, ¿no? El decir, ¿cómo no me he dado cuenta yo de esto antes? ¿Cómo no he actuado yo antes? Porque claro, es que cada uno estábamos en un nivel diferente de la vida. Él tenía su vida, sus cosas, él estaba en una situación muy difícil y volvemos a lo mismo, es que encontrar que yo estaba pasando todo eso era prácticamente imposible. Claro. Entonces, yo no los culpo, ¿eh? Vamos, No, no no, no, podría. no, no, no. Sí, sí, los hermanos mayores, en principio, es lo que yo he comentado en algún programa, ¿no? Estamos para proteger a nuestros hermanos pequeños, imagínate, nuestros padres, ¿no? Lo que Efectivamente. sí, claro, a las personas que lo han leído, como pueda ser tu hermano, y se lo leyó en un tiempo récord, y lo Sí, primero que hizo, nada más entregárselo, es leérselo, ahí, pues bueno, demuestra la importancia de quién eres en su vida, el cariño y el aprecio que te tiene. Y sí, eso, sí. pues, es de valorar también y que el chaval lo habrá pasado francamente mal mientras lo leía, después de leerlo, y en la vista está que te llamará a continuación, ¿no? Sí, Y además yo que me... es que hay un capítulo dedicado a él. O sea, que es que Ujú. Y comparando tu infancia con la actualidad, ¿tú crees que el bullying ha cambiado o simplemente ha sí. evolucionado? O sea, ha cambiado, ha evolucionado, llamémoslo de esa forma. Ha evolucionado, bueno, ¿por qué? Pues porque ahora todos sabemos, ¿no? Que está el ciberbullying, está muy instaurado el tema del ciberbullying, hacer cosas a través de redes sociales, manipular fotos, manipular vídeos, utilizar ahora la inteligencia artificial para hacer todo tipo de mal a otra persona. Todo eso está muy instaurado. Date cuenta que yo cuando era pequeño y lo estaba sufriendo, eso no existía. Entonces, en parte era como una liberación para mí llegar a casa y no tener a esa gente encima. Sin embargo, ahora pues los chicos y chicas pequeños y jóvenes llegan a su casa, abren una red social y ahí está el bullying.
Entonces, volvemos a lo mismo, es que el bullying no es solamente pegar o insultar, es que hay muchas formas de bullying, que eso la gente no son conscientes porque no hay charlas como tal que conciencien de este mal que hay en la sociedad, ¿no? Pero también está el aislamiento, está el ciberbullying pasivo, o sea, es que hay muchas cosas que rodean al bullying y que pienso que se debería de concienciar a todo el mundo de todo esto a través de charlas. Y como dije el otro día en un colegio, eh, estas charlas no son para hacerlas una vez al año, estas charlas son para hacerlas más veces, porque tú lo escuchas una vez al año y se te olvida. Y si no además, si no lo tienes en tu vida, que no lo estás pasando, pues se te olvida más todavía. Entonces, pienso que falta mucha concienciación también. Creo que quizás las charlas le vengan mejor a los acusadores a veces, a los acosadores, perdón, que a la propia víctima, ¿no? Sí, también, obviamente. Hubo una charla anti-bullying que di en un pueblo de aquí de Toledo, que fue una medio presentación de la obra y una charla anti-bullying, o sea, fue como una mezcla de ambas cosas, ¿no? Y en esa charla yo dije un comentario que hubo un padre que se quedó así un poco tocado, porque yo le dije, digo, tenemos que entender que yo como víctima es muy fácil empatizar conmigo porque soy una víctima, ¿no? Porque yo lo he sufrido, lo he pasado y tal. Pero también hay que entender al acosador. ¿Por qué? Porque el acosador, tú lo has dicho antes, tiene también su historia. Puede ser que tenga una familia desestructurada, puede ser que tenga una vida difícil, no tiene otras herramientas para relacionarse con el medio nada más que a través del miedo, del dolor, del daño, porque así ve que se puede ganar a la gente, a lo mejor lo ha visto en casa, o lo ha visto en redes sociales, o lo ha visto en películas, la música, es que hace mucho. Entonces, lo que dije fue que igual que empatizamos con la víctima, hay que empatizar con el acosador, porque el acosador también necesita esa empatía para poder trabajar con él. Pero es muy difícil. Y claro, un padre, pues que su hija estaba sufriendo bullying, pues no dijo nada, pero su cara fue de yo no puedo empatizar con el chaval que le está haciendo esto a mi hija, ¿no? Es imposible. Pero si diésemos charlas de concienciación en el que tú le hagas entender a los acosadores que esas personas a las que están haciendo daño lo están pasando mal, y ya no es solo eso, concienciar de que el bullying mata, eh, es posible que a lo mejor no dejan de acosar, pero a lo mejor sí. Entonces, yo siempre me pongo del lado del sí. Es mejor ir pensando que lo que estoy haciendo vale para algo, ¿no? Entonces, si yo doy una charla a un acosador, pues a lo mejor mi charla le hace pensar y decir, pues, ¿de verdad puedo matar a una persona con lo que estoy haciendo? Y a lo mejor le das una vuelta a la cabeza, ¿sabes? Y eres capaz de pensar, a lo mejor debería de parar de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Porque puedo estar haciendo daño. No lo sé, o a los padres, ¿no? De decir, como le dije una vez a unos padres, digo, es que nosotros no sabemos si los hijos, aunque estén en casa y parezcan los más angelitos del mundo, pueden ser acosadores en los centros educativos. Es que no lo sabemos. Y hubo una vez una madre que me dijo que no, que su hijo era imposible que fuera acosador. Digo, no lo sabes. Tú sabes cómo es tu hijo en tu casa, pero en el centro escolar no lo sabes. No lo sabes. Entonces, abramos la mente y seamos capaces de entender que todo es posible. Igual que puede ser que nuestro hijo sea víctima o nuestra hija sea una víctima, también puede ser un acosador o una acosadora. O ninguno de los dos. Puede ser un simple espectador o una espectadora, que también hacen daño. Entonces, mmm, pienso que los acosadores deberían de escuchar muchas charlas, no una, muchas charlas, porque les va a venir muy bien. Mi madre, viniendo al caso, me inculcó una cosa y era la respuesta que le daba a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se porta tu hijo? Dice, dentro de mi casa, bien. Lo que no sé es cómo se portará fuera. De puertas para afuera no te puedo decir, pero creo que se porta bien por la educación que le estamos dando. Ahora bien, cuando yo hacía alguna trastada, mi madre me preguntaba y yo no le he mentido nunca, ¿sabes? Siempre le he dicho, pues sí, he sido yo. Y no he sido capaz de mentirle, ¿no? Porque justamente me inculcó eso, ¿no? De que lo que estaba fuera de casa hecho mal, pues estaba hecho mal. Claro, Ya. tú no vas a contar las trastadas que haces fuera de casa, pero cuando alguien, qué sé, cualquier cosa que tampoco fuera gravísima, pero que bueno, y me preguntaba, oye, tú esto, o tú te has peleado, o tú lo otro.
sí, mamá, ¿y por qué? Y lo otro, no sé qué. Y siempre decía la verdad, pero es una cuestión de eso, ¿no? A ver, salvando las diferencias, obviamente, y que Mm, todo lo que se... A ver, voy a hacer el ejemplo de las obras literarias o de las obras visuales, las películas, ¿no? De los personajes ahora más grises o más oscuros que pueda haber, que incluso creo que una herramienta interesante que usan los escritores o los directores es mostrar ese pasado, ¿no? Del antagonista, del villano, ¿no? sí, Es decir, y eso nos ayuda a empatizar de alguna manera efectivamente. con esa persona o ese personaje, ¿no? Llamémoslo el Joker, por un ejemplo, ¿no? Es decir, la Mm. película de Joaquín Phoenix, ¿no? ¿Cómo no se puede empatizar con esa persona a pesar de que haga tanto daño a los demás? Se tiene que empatizar, se empatiza. Yo empatizo con el personaje de alguna manera. Sin embargo, nos Aunque esté mal negamos, todo ¿eh? lo que haga, ¿sabes? Pero nos negamos. En cuanto nos ponen ese ejemplo de mostrarte el pasado y decir, madre mía, qué mal lo ha pasado esta persona y mira en lo que se ha convertido, decimos, no me pongas esto porque no quiero empatizar con esta persona, porque ha hecho mucho mal. O sea, Claro. y eso en la vida real también pasa. Claro, claro, más si eres víctima, obviamente, ¿no? Es decir, Sí, yo te quería preguntar también, en tu libro incluye testimonios de otras personas. sí. El proceso de recopilar esas historias, ¿cómo fue? ¿Cómo te pones tú en contacto con estas personas? ¿Cómo las encuentras? ¿Cómo se abren a ti? Porque tiene que ser complicadísimo también, ¿no? Es Sí. decir, estoy escribiendo un libro tal y cual, ya, pero eres un desconocido. ¿Cómo te voy a contar yo a ti mi experiencia? Pues mira, hubo personas conocidas, porque yo incluyo poquitas historias, pero me vinieron muchísimas, o sea, yo me quedé impresionado. Hubo gente conocida que yo cuando hablaba con esa gente conocida y me contaba su historia, yo decía, digo, ¿en serio? O sea, ¿de verdad me estás contando esto? Claro, son personas que tú no piensas que hubieran sufrido todo eso, ¿no? Eh, pero luego también hubo personas desconocidas. Yo en Instagram subía historias de vez en cuando en el que ponía si has sufrido bullying en alguna etapa de tu infancia y te apetece participar en un proyecto que tengo en mente, ponte en contacto conmigo. Y la gente se puso en contacto conmigo y empezó a contarme, me decía, ¿cómo quieres que te lo cuente? ¿Te lo cuento en un vídeo, te lo cuento en un audio, te lo cuento en un texto? Y la gente que me ponía el texto te puedo hablar de que eran como 4 o 5 páginas de Word de su historia. Entonces, lo que yo tenía con la editorial es que el libro tenía que ser muy cortito y yo quería abarcar muchas cosas. Entonces, pues no pude explayarme tampoco demasiado y, y entonces tampoco metí demasiadas historias. Puse algunas que me parecieron interesantes, pero pues de gente, por ejemplo, que no sabía que había sido acosadora, que eso también lo incluyo en el libro, personas que el centro lo que hizo fue aislarlas en su casa para evitar el contacto con los acosadores, en vez de intentar hacer otra vía para que la víctima no sufriera ese movimiento, cosas de esas, ¿no? Pero la gente, la verdad que con ese tema fue como, pues mira, te lo voy a contar, ¿sabes? Te lo voy a contar y creo, hubo un par de personas que sí que me dijeron que sí, otras personas no me dijeron nada, me dijeron, no, no te preocupes. Pero creo que para las personas también fue como una liberación, ¿no? El decir, te lo cuento. Y aparte, Es, como con una amiga mía que es psicóloga, estamos con un proyecto de un podcast para hablar de todo el tema del bullying y todo eso, hemos entrevistado a gente y me han venido más historias, claro. Entonces, es interesante escuchar que la gente de a pie, gente normal, que pueden ser tus compañeros de trabajo, tu familia o amigos de toda la vida, han sufrido lo que han sufrido. Es impresionante. Yo la verdad que me he quedado alucinado. hemos hablado de que para esas personas que te lo han contado, de alguna manera tú has sentido o has percibido que fue una liberación. Pero no hemos Sí, hablado de los acosadores que también dieron sus testimonios. Esas personas a la larga, cuando se convierten en adultas, ¿ves tú ciertas señales de arrepentimiento en ellas? en algunas personas sí, en otras no. O sea, yo te hablo, por ejemplo, mira, el caso de una antigua compañera de trabajo que le hizo una entrevista. La entrevista para el podcast fue porque ella había sido acosadora. Te habló de acosadora durante muchos años, hasta que hubo una vez que hicieron un comentario estando ella delante, la gente se empezó a reír de ella y se sintió víctima. Entonces, en ese momento se dio cuenta de todo el mal que había hecho siendo acosadora.
Entonces lo pasó mal y con el tiempo empezó a pedir perdón a las personas a las que le había hecho daño. En ella sí veo arrepentimiento. Arrepentimiento porque sabía que estaba... Y más, es más, ella dice, yo a mi hijo lo he criado en la enseñanza de que no hay que reírse de nadie, ni hay que tratar mal a nadie ni nada, gracias a esa experiencia. Pero hay otras personas, por ejemplo, te pongo el ejemplo, a través de otras terceras personas ha llegado a mí mensajes de los acosadores que yo tuve en el colegio de dale la enhorabuena a Adrián por el libro, pero no hay un arrepentimiento, que tampoco lo necesito, ¿sabes? Pero no hay un arrepentimiento, no hay un, oye Adri, aparezco yo en el libro sabiendo que lo han hecho, aparezco yo en el libro, o sea, no hay arrepentimiento. Entonces, Bueno, habrá personas que se arrepientan y habrá personas que no. pero esa enhorabuena puede ser una manera No lo sé. de acercamiento, de pedir disculpas para alguien duro, ¿no? Para alguien, ¿no? Sí, pero Podría haber, no lo quiero banalizar, pero podría serlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Podría brillar algo de arrepentimiento ahí, de decirle, dale la enhorabuena. Eso también podían no haberlo hecho. sí, totalmente. Ha habido otros que no lo han hecho. Pero que me refiero que, aparte de que vuelvo a decir que no lo necesito, porque sí que es verdad que una pregunta que se me está repitiendo en las presentaciones del libro, porque yo cuando hago presentaciones dejo que el público me pregunte, una de las preguntas es, ¿se ha puesto en contacto contigo algún acosador para decirte algo tal? A través de terceras personas, sí. Lo que pasa es que yo no veo que necesite que venga un acosador a decirme, oye, Adri, perdona. Porque me parece un acto de perdón suyo, no mío. O sea, yo estoy liberado, estoy perdonado, estoy sanado. Si tú quieres sanar tus heridas, si me quieres pedir perdón para ello, está bien. Pero no es necesario, porque yo no guardo rencor. Entonces, lo que pasa es que hay personas que necesitan decirlo directamente para sentir como que yo les he perdonado, ¿no? Pero habrá gente que no se arrepienta, porque incluso puede ser porque a día de hoy estén actuando igual que cuando actuaban así en el colegio, o porque simplemente digan, bueno, son cosas de niños, que es la típica frase, ¿no? Son cosas que pasaban en el colegio. Y eso pasa mucho, por Yo desgracia. comprendo que quien te pudiera pedir disculpas a ti o a cualquier otra persona a la que haya acosado, yo entiendo que quiera escucharlo de ti o leerlo de ti, de que le has Sí. perdonado. Y bueno, esto es una buena manera de decirlo, ¿no? Que tú, de alguna manera, no es que los perdones propiamente dicho, pero sí lo has superado, con lo cual tampoco les tienes. No, no hay rencor ninguno. Vale, pues eso es importante. ¿Tú tienes Aunque a la mano gente la me dice que obra? debería. ¿El qué? Deberías tener rencor, es lo que te dice la gente. No. Sí, la El gente me rencor, dice que debería el rencor hoy en día te haría más daño a ti que a ellos, ¿no? Efectivamente, efectivamente, Correcto. porque entonces significaría que hay restos de eso en mí todavía y no me haría ningún bien. Claro. Entonces, pero la gente sí, la gente me dice, pues si me hubiera pasado a mí, yo, buah, los buscaría y no sé qué. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido Es que, a tiene? ver, yo lo digo siempre, es decir, vivir una cosa en tercera persona no es lo mismo que vivirla en primera persona. Efectivamente. Y las necesidades que tiene una persona que ha vivido un trauma son sus necesidades, no las de otro. Con lo cual, al final, uno mismo sabe lo que le viene bien y lo que le viene mal. Entonces, ser sincero, ser honesto y decir que tú ahora mismo no sientes rencor, si no sientes rencor, pues es de lo más natural y lo que menos daño te puede hacer desde mi punto de vista. Ahora bien, ¿tienes a mano el libro? Sí, ¿Lo puedes mostrar, por favor? sí, lo tengo aquí. ¿Qué Aquí. representa esa portada? Eh, a ver, la portada representa muchas cosas. Bueno, alrededor se ven a chicos y chicas que están como riéndose del protagonista, que en este caso es el chico con la mochila gris. El chico rubio, porque yo de pequeño era muy rubio, muy claro. Lo que pasa es que luego se me fue oscureciendo un poco, aunque aquí se me ve moreno casi, pero soy rubio. Ujú. Y pues bueno, es un colegio. Y luego lo que me gusta mucho de la portada, que me la hizo un amigo mío que no se dedica profesionalmente al diseño gráfico, pero me Ujú. ayudó mucho en esta portada, es que el chico principal está brillando. Y Ujú. es como la gente se ríe porque el chico es diferente, porque como el chico está brillando porque cada uno tenemos nuestro brillo interior, pues por mostrar el brillo interior los demás se están riendo de él.
Y es Vale. como una metáfora de lo que el bullying significó para mí. Es decir, se estaban metiendo conmigo por ser diferente. Pues es el momento de hacerte brillar a ti también, ¿vale? Me viene que ni al pelo tu contestación, porque es el momento de cambiar la parte trasera y Qué mostrar chulo. cómo brillas, ¿vale? Aquí está Adrián Izquierdo Fernández brillando por sus testimonios, que espero que ayuden mucho a las generaciones futuras y a las presentes, ¿no? De alguna manera. La sinopsis tienes? Sí, ¿O la algún parte de testimonio atrás. real no? ¿Podrías leerla, por favor? La parte de atrás te refieres, ¿no? La Sí, sinopsis. por Sí. favor, sí. Sí, la leo. Adrián Izquierdo creció en silencio, hijo de padres separados y víctima de bullying desde la infancia, pasó años sintiéndose invisible, incomprendido y solo. Pero su historia no termina ahí. En este libro, Adrián narra con honestidad y sensibilidad las heridas que dejó el acoso escolar, el camino complejo del autoconocimiento y cómo logró reconstruirse desde dentro. Más que una autobiografía, este es un llamamiento urgente a padres, docentes y al sistema educativo para detectar las señales del sufrimiento infantil antes de que sea demasiado tarde. A través de relatos personales y testimonios de otras personas que también vivieron situaciones similares, el autor pone voz a quienes muchas veces no pueden hablar. Con recursos prácticos, consejos para familias y una guía de centros de apoyo, este libro busca acompañar, informar y transformar. Porque hablar salva y escuchar a tiempo puede cambiar una vida. Muy bien. Ahora voy yo a leer un par de frases que creo que son bastante representativas y que tú dejaste en las redes sociales, porque yo investigo un poco y me gusta coger de aquí y de allí lo que me parece más Sí, sí, interesante. sí, totalmente, con toda confianza. Investigo, yo lo llamo investigar porque un día dije husmear o algo así, que es muy feo husmear y Bueno, eso de, pero bueno, ahí queda también cómico, ¿no? A ver, hasta los más fuertes sienten miedo cuando ven que empiezo, hasta los más fuertes sienten miedo cuando ven que tienes tu propia luz. Por eso deciden intentar apagarte. ¿Qué significa esta frase? pues a ver, esa frase representa muchísimo la portada del libro, porque tú muestras tu luz, es decir, tú muestras tu ser interior, lo que tú eres realmente, y como muchas veces, que eso es lo que ocurre en la infancia, no entras dentro de de esa caja que es la normalidad, entre comillas, no encajas dentro de las piezas del puzzle que ellos quieren hacer, pues lo que quieren hacer es moldearte a su forma. Pero para moldearte te tienen que apagar. Es decir, tienes que dejar de ser tú para poder entrar en ese grupo. Tú puedes decidir entrar en ese grupo, pero te has apagado, o puedes decidir el quedarte como eres, pero entonces eres diferente, por lo que te expones a que te hagan bullying. Es más o menos lo que significa esa frase. Muy bien, conciso, breve, concreto, magnífico. Y la segunda frase es la siguiente. Tú no eres todo lo que dicen en tu infancia. Tú eres simplemente tú. Se trata de que empieces a buscar cómo quieres ser. Háblame de Sí. ese mensaje. A ver, que ese mensaje es profundo, ¿no? Lo siguiente. Lo que quiero decir con eso es lo que explicaba antes, que hay mucha gente que se queda con la cosa de es que he sufrido bullying y entonces soy así, ¿no? Eh, no eres así. O sea, no es como te estaban diciendo, porque, por ejemplo, bueno, sabemos que el bullying, te voy a poner un ejemplo muy visual, ¿no? Pues a una chica o a un chico que son gorditos, que tienen sobrepeso, se les hace bullying por ese sobrepeso y se quedan pues, con un TCA, ¿no? Con un trastorno de la conducta alimenticia, perdón. Y se quedan muchos años con ese trastorno. ¿Por qué? Pues porque de pequeño les hicieron bullying, les hicieron tal. Entonces es como que les marca el hecho de todo lo que le dijeron, te baja la autoestima, tu autoestima está derrumbada, no eres tú. Entonces como no estás conocido, no sabes lo que tú quieres ni cómo eres siquiera, simplemente
sabes lo que decían de ti, pues te quedas como con una capa exterior, no entras dentro. Tienes que aprender qué eres tú por dentro y lo que quieres hacer contigo, lo que quieres hacer con tu persona, pero no con lo que decían de ti. Pero ese camino para llegar a ese punto es muy difícil, porque cuando tus capas exteriores hasta llegar al interior es todo lo que decían de ti, tienes que ir derrumbando y eso es difícil. No imposible, obviamente, pero es difícil, sobre todo cuando la persona no sabe que tiene que derrumbar. Por eso siempre recomiendo que si no sabes por dónde ir, busca un profesional que te ayude porque te va a venir muy bien. Aquí estamos para hablar de libros, de tu libro. Tú eres el protagonista. Y yo me Sí. pregunto, ¿cuál fue el capítulo que a ti te resultó más difícil de escribir de Lo tengo clarísimo. El capítulo más difícil, más que nada, porque fue cuando hablé con una amiga mía que es escritora también. Que le dije, digo, mira, digo, yo no sé cómo escribir esto porque lo único que me sale son frases de dolor, Y yo no quería un libro que significase dolor por todos los sitios. Obviamente tenía que contar historia de dolor porque es bullying, ¿no? Pero no quería que la gente se quedase llorando a moco tendido con un libro autobiográfico. Entonces, fue el capítulo en el que yo empecé a narrar sobre todo el bullying físico, un par de experiencias que tuve en cuarto de primaria, muy seguidas además, me costó muchísimo, porque date cuenta que yo llevaba muchos años sin hacer esa regresión a esa experiencia, pero para contarla necesitaba volver a vivirla mentalmente. Entonces fue muy duro, porque mientras lo iba escribiendo, lo único que me daban ganas era de llorar, de soltar, de gritar, incluso de pegar a algo porque tenía mucha rabia contenida, ¿no? Por eso digo que escribir este libro ha sido como una liberación, ha sido como que lo he soltado. Pero escribir esas dos experiencias de cuarto de primaria fue bastante duro, bastante fuerte para mí mentalmente. Además, llegaba al trabajo y la gente me decía que qué me pasaba, que me notaban así como muy serio. Yo siempre suelo ser así muy dicharachero, hablo mucho, me río mucho, hago muchas bromas, pero esos días estaba bastante decaído emocionalmente y claro, yo explicaba, pues mira, pues estoy escribiendo el libro y me ha tocado escribir una parte dura y me vais a ver un poco más decaído y ya está. Pero fue bastante duro, sí. Antes hablábamos de que el bullying había evolucionado con el tema de las redes sociales y todo lo demás. Hoy en día tú consideras que hay más bullying. A ver, no es que piense que haya más bullying, es posible que haya más bullying. Lo que sí que pienso es que es más visible, porque antes no había tanta visibilidad como ahora. Ujú. ¿Y Porque bullying había siempre. Dime, tú crees que los niños hoy en día sienten más presión que en nuestra época? ¿más presión en qué sentido? Presión social, presión de tener Sí, que más que... notas, de tener que tener más tiempo, de tener que tener más obligaciones. A ver, por lo menos la mía, es decir, yo te saco a ti unos cuantos años, tú eres del 91, tú podrías ser como mi primo pequeño, ¿no? Yo soy de 76, es decir, yo te saco a ti, si no me equivoco, 15 años, ¿puede ser? 15 años, sí. 15 años, vale, yo que soy fatal para las matemáticas, como para los títulos de los libros, que no me sé ni los míos. Entonces, eh, yo te saco a ti 15 años, pero bueno, yo considero que en mi época, si tú querías jugar en un equipo de fútbol, pues bueno, tú hacías tus pruebas o te presentabas y tal, y si no valías, no valías, ¿vale? Fuera. Hoy en día el mundo ha cambiado, es decir, todos los niños juegan en un equipo, todos los niños, hay 17 equipos del equipo en Madrid o en una localidad o lo que sea y tal y cual. Yo si quería salir, pues salía. Yo si quería jugar a tal, jugaba. Es decir, no había tantos horarios, ¿no? Hoy en día está todo mucho más estructurado. Es decir, se paga por hacer una extraescolar, porque yo no pagaba para jugar en el club de mi barrio o de tal. Es decir, Ahora sí. pero los niños tienen que ir de 6 a 7 y media, que nosotros también lo hacíamos, pero ahora es como una obligación. Es decir, inglés, lo otro, no sé qué, nosotros teníamos, pues bueno, ibas a inglés, ibas a matemática, ibas a matemática. Pero hoy en día yo creo que existe mucha más presión sobre los niños a la hora de conseguir objetivos porque existe mucha más competitividad.
Tú antes sacabas efectivamente. un cate y bueno, sacaba un cate, pues bueno, a ver si lo recupera, hijo. Por lo menos en mi casa, ¿no? Porque veían que me esforzaba y estudiaba y tal. Hoy en día, a lo mejor los niños se esfuerzan incluso, pero queremos exigirles más. Estoy en lo correcto. ¿Tú crees que existe más presión social sobre los niños, más presión familiar, más? Y eso puede influir también en que un niño se pueda sentir más abrumado, digámoslo así, por todo lo que ocurre a su alrededor. A ver, no tengo datos en la mano como tal que lo corroboren, pero mi impresión es que sí. Más que nada porque tú date cuenta que, por ejemplo, mi generación, ¿no? O la generación siguiente, eh, date cuenta que necesitamos, pues, por ejemplo, todos los títulos para acceder a trabajos, para no sé qué, para que, o sea, es que los que vienen ahora, después, necesitan todavía más. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que los padres, pues, en su cabeza está, hijo, si, es que con la competencia, como has dicho tú, ¿no? Mucha competitividad, con la competencia que hay en el mundo laboral, pues necesitas estar muy formado. Entonces, ¿a qué te voy a meter? Pues te voy a meter a 5 idiomas, te voy a meter a hacer deporte porque hacer deporte te va a liberar la mente, te va a no sé qué. No hay juego, no hay nada, no hay ocio, lo único que hay es formación, formación y más formación. Entonces, sí que pienso que a nivel mental los niños están abrumados por toda esa presión que ejercen muchas veces los padres, ¿no? Porque yo me acuerdo hace unos cuantos años que yo di clases de patinaje a unos niños que sus padres, o sea, eran 3 niños, eran 3 hermanos, 2 niñas y un niño, sus padres eran profesores y esos niños no estaban escolarizados. O sea, las clases se las daban los padres. Es que fuera de las clases que le daban los padres, esos niños no paraban de ir a clases extraescolares. Te hablo de hípica, natación, inglés, francés, patinaje, tal, no sé, o sea, no paraban. Entonces, claro, los niños decían, es que no, y tú veías que esos niños eran completamente antisociales, es decir, no tenían relación con nadie, con las únicas personas con las que tenían relación eran entre sí, es decir, con sus hermanos y con sus padres. Luego hablabas tú con ellos y a ti apenas te hablaban, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque no han ido a un colegio, no se han relacionado demasiado, tal, no sé qué. Pienso que los niños deberían de disfrutar de la infancia. Sí que es verdad que la competencia es importante porque el mundo laboral cada vez se está poniendo más difícil, pero también hay que entender que los niños tienen que descubrir lo que quieren hacer en la vida. Los padres no pueden decidir por los hijos. Tú puedes intentar orientarle o para que vaya un poco por aquí, un poco por allá, pero tampoco, no sé, o sea, tú puedes decirle a un niño, pues te vas a dedicar a la programación porque la programación para el tema de la inteligencia artificial, porque a lo mejor el niño coge un ordenador y no le gusta. Y lo único que le gusta es patinar. Pues déjale que patine, porque lo está disfrutando, lo está. Pero no hay esa libertad como había antes, por ejemplo, que antes tú, pues eso, como dices, ibas a una extraescolar y a lo mejor después pues te ibas a la calle y te ibas a jugar al fútbol o te ibas a no sé dónde. Claro, Yo a eso eso lo me veo menos. refería, claro. Sí, sí, Yo me yo. jugaba al baloncesto, al fútbol, al otro, al coger, a tal o cual, y vivía en la calle, entiéndeme. Sí, Yo salía del colegio, hacía mis deberes, me iba a la plaza y en la plaza jugaba 1 hora y pico, que para mí era como 4 horas, porque hasta que no anochecía no sí. te iba a tu casa, ¿sabes? Entonces, Pero pero es hoy lo veo poco, poco, sí. que no digo No, que no, no haya, también ¿no? es que existen muchos más miedos, ¿no? Es decir, Sí, hoy en día es que es difícil yo dejar a mi hija con 9 años con una amiga ahí en la plaza y tal y cual, porque es que sí no que sé no si sabes son lo que puede pasar. miedos, claro, no sé si son miedos inculcados, no sé si son miedos de tal, Muchos si sí. pasaría lo mismo que hace no sé cuánto, pero la cuestión es que los niños viven en casa. ¿Sabes? Sí, Y la lo que tú dices, se protección. relaciona en el colegio al final, ¿sabes? Y en las Mm. extraescolares, por eso son importantes, conocer a otros niños de otros ámbitos, etcétera. Pero bueno, dejando aparte este tema, vamos a enfocar ya las 3 últimas preguntitas. Tú después de Vale. publicar este libro, ¿tienes planes de continuar escribiendo sobre este tema o quieres explorar otros, meterle mano a las novelas que tienes ahí de niño o a lo mejor tratar otros temas sociales? ¿Qué tienes tú en mente ahora? Eh, a ver, respecto a este tema, o sea, lo que es al bullying, sí, voy a escribir otro, es más, lo tengo empezado, que va a ser también autobiográfico. Te cuento por qué. La gente que se lo ha leído, el de Heridas Invisibles,
me empezaron a llegar comentarios de personas que se lo habían leído diciéndome, Adri, tú hablas en el libro de 15 años de bullying, pero en realidad el libro, mi historia del libro, doy ciertas pinceladas después del colegio, pero mi historia se centra básicamente en el bullying físico que yo sufrí en el colegio, ¿no? Entonces, me pedían que contase un poco lo que vino después, o sea, qué pasó en el instituto. Claro, en el instituto mi bullying fue muy psicológico, entonces yo no le di tanta importancia a la hora de escribir en el libro como para contarlo. Más que nada por lo que decía antes de que la editorial me pedía que fuera un libro cortito, entonces yo no quería decir demasiado, ¿no? Entonces me han pedido que escriba el segundo y he dicho, digo, pues también es verdad, porque además en el instituto fue donde estuvo toda mi transformación de niño súper bueno, que no se mete con nadie, que quiere ayudar, qué tal, y toda la experiencia del instituto hizo que llegase a ese adolescente de odio a la gente, no quiero juntarme con nadie y tal, por todo ese bullying psicológico, ¿no? Entonces, sí, ese libro está en proceso, está empezado. Luego, otros temas sociales. Bueno, en su momento, cuando pasó lo de mi madre, empecé a pensar en escribir un libro sobre su historia con todo lo del tema del cáncer, porque tuvo una historia mucho de superación, luego de regresión, luego otra vez de superación, luego al final terminó pues como terminó. Y pensé también pues todo el tema de los médicos y tal, y escribir un libro como eso. Pero bueno, eso es un tema que tengo hablado con mi hermano de que a lo mejor lo hacemos en conjunto y tal. O sea, es un tema que está ahí como en stand-by, ¿no? Por así decirlo. Y luego, a lo que sí que le estoy dando mucha caña ahora es a la literatura fantástica, que como he dicho antes, es lo que quería hacer toda la vida. Y bueno, estoy escribiendo un libro de literatura fantástica que va de una parte especial de los humanos que tienen unos poderes. No, no Y hagas spoiler, no hagas spoiler. bueno, si no hago spoilers, solamente iba a decir eso. No, Y no te vayas a embalar y no, 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 luego... no, 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 madre mía, que me embale lo cuento, no, no, pero tengo una historia muy buena, la verdad, me gusta muchísimo la historia que me ha quedado en la cabeza, además me vino de una idea súper sencilla y eso por eso decía antes que soy como muy imaginativo, ¿no? Ha detonado ahí un mundo enorme y estoy muy, muy a gusto con el tema de escribir literatura fantástica, la verdad. Pienso que puede dar mucho, mucho que hablar. Sí, sí que es verdad que la literatura fantástica tiene su nicho, o sea, es decir, no todo el mundo le gusta la literatura fantástica, pero igual que no a todo el mundo le gustan los ensayos, no a todo el mundo le gusta la historia, no a todo el mundo, o sea, yo por eso no me preocupo. Y bueno, tengo lectores beta, o sea, me han leído los capítulos que llevo escritos y me están pidiendo más todo el rato, o sea que parece que gusta. Muy bien. ¿Cuál ha sido la respuesta más emotiva o impactante que has recibido tú de algún lector o La lectora? respuesta más emotiva o impactante. Sí, que te hayan dado un abrazo, que no sé, no digo palabras exactas, ¿no? Que te hayan dicho, sino ese que tú hayas sentido ese agradecimiento, esa recompensa por haber escrito este libro, a lo mejor en alguien que haya podido sufrir bullying, que se haya sentido reflejado en tu experiencia, no sé. Pues mira, lejos de, por no estar nombrando siempre a mi hermano, a mi Sí, sí, sí. padre, amigos más allegados, que esos, pues bueno, son como más emotivo todo, ¿no? Porque te conocen muy bien y pues es lo normal, ¿no? Pero tú fíjate que cuando hice la primera presentación, que fue el 14 de noviembre, vino una antigua compañera de otro trabajo en el que yo estuve, que yo no me la esperaba allí. Y es una chica súper activista por la mujer y todo eso. Y esta chica, cuando terminé la presentación, vino, me empezó a decir que estaba súper orgullosa, que le parecía una propuesta súper valiente el haber escrito el libro, que no se lo esperaba para nada, el hecho de que yo hubiera pasado todo eso. Y me dio un abrazo tan fuerte, como has dicho tú, ese abrazo, que es que me quedé, digo, pues es que llevo sin hablar con esta chica 4 años. O sea, ¿cómo puede ser que me transmita tanto solamente con estas palabras? O sea, yo sí que es verdad que, pues por ejemplo, Cristina, que fue la chica que estuvo en tu podcast, dijo Cristina que... Calderón. Sí, Cristina Calderón, Me ha efectivamente. venido a la cabeza ahora el apellido, antes no me salía. Cristina Calderón. Eh, ella también me dio un abrazo y que fue la que me presentó ahí ese día y mucha gente más, ¿no? Pero tú fíjate, esa chica que se llama Patricia, eh, la verdad es que me marcó bastante, es como que la tengo bastante en la mente por ese momento. Pues muy bonito.
¿Y crees que, a ver, qué esperas tú que cambie con respecto al acoso escolar en nuestra sociedad, en nuestra visión? Porque muchas veces parece que hay gente que no le presta la atención adecuada, es decir, que lo banaliza, ¿no? De alguna manera dice, ah, eso son cosas, lo que tú decías, ¿no? Eso son cosas de niños o tal o cual. Ujú. ¿Tú qué esperas que cambie en la sociedad o en la educación con respecto a lo que es el tema del acoso? Principalmente escolar, que es el que tú hablas en la obra, en los próximos años. Eh, Que no digo que pues a ver, ocurra, sino que tú esperas. O sea, sí, sí. A ver, yo fui a Granada hace menos de un mes, fui a una mesa redonda como invitado por el tema del libro, como autor del libro. También hubo una influencer granadina que está muy vinculada al mundo del bullying, pero también en esa mesa estaba un docente que fue premiado como el mejor docente de España, hubo un psicólogo, hubo un abogado, para que fuéramos, incluso hubo un inspector de educación, para que viéramos cómo funcionaba todo esto, ¿no? Cada uno hablaba de lo que sabía, ¿no? De lo que hacíamos. Tú fíjate que en esa mesa redonda se me quedó la idea de que faltaba mucho trabajo, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque a pesar de la gente que íbamos, que yo no me considero ni mucho menos como un autor súper importante en el mundo del bullying, para nada, pero la gente que estaba sentada conmigo en la mesa, sí. Entonces, son gente importante, gente conocida en todo esto, ¿no? Y además, Rafa es docente y es conocido, o sea, pero fíjate que no fue la gente que yo esperaba que fuera. O sea, fue mucha gente, porque fue mucha gente. Para mí fue impactante estar sentado ahí hablando delante de tanta gente de todo este tema. Sí que es verdad que nos dijeron que gracias a los testimonios de tanto de la influencer granadina como del mío, somos los dos que más llamamos la atención del público porque éramos las víctimas, o sea, los que habíamos pasado por todo ese proceso, pero hubo una sensación como de que la gente no le queda claro. Cuando fui a Año Verde Tajo, lo mismo, di la charla anti-bullying y vi como que la gente estaba como de, sí, sí, o sea, tienes razón, pero no hay un sentimiento de cambio, por así decirlo. Pienso que se debería de concienciar muchísimo más, que es como decía antes, muchísimo más a padres, docentes, etcétera. Pienso que todos los docentes tendrían que estar recibiendo formaciones anti-bullying cada 3, 6 meses, por lo menos, para que fueran viendo cómo va todo el tema de los protocolos y todo eso. Pero mi sensación de aquí a un tiempo, pienso que falta mucho trabajo. Y lo que yo digo siempre en las charlas, el bullying no va a desaparecer nunca, nunca, jamás. Pero se trata de que sus efectos sean mínimos y de que cada vez que haya un caso se detecte y se actúe en el momento. No que se detecte un caso, se active un protocolo y la víctima tenga que estar sufriendo 3, 4, 5 meses todavía hasta que queramos hacer algo. Eso pienso que son cosas que se deberían de cambiar, porque es que volvemos a lo mismo, es que esto acaba con vidas y se trata de que un niño o un adolescente es que no sabe ni lo que quiere en la vida. ¿Por qué acaba con su vida en un momento tan prematuro, ¿no? Tan principio de su vida, porque es que está en el principio de su vida por todo el tema del acoso que sufre. Pienso que falta mucho trabajo y pienso que de aquí a unos años, hombre, no como ahora, no estaremos como ahora, o eso espero, pero pienso que falta mucho trabajo, mucho. Y yo, gracias a testimonios como pues, los escritores, ¿no? Porque mi libro no es el único de que es un libro autobiográfico de bullying, ni mucho menos. Bueno, está Eloy Moreno con Invisible, que es un autor muy conocido. Gracias a él hay más visibilidad de este tema. Eh, pero pienso que, por ejemplo, con los autores que hacemos este tipo de escrituras, eh, damos fe de la realidad, de lo que ocurre. Y pienso que se necesitan más. Por eso estoy de siempre digo, acuerdo. si estás sufriendo bullying, cuéntalo. Yo no sé qué tenemos los humanos, o no sé, que parece que querramos darle la espalda, invisibilizar ciertos aspectos de la vida dolorosos. Es decir, Sí, ocurren es ciertas cosas un...
es una manera de autodefensa, ¿no? Es decir, de defenderse, sí. de negar, de mirar hacia otro lado, de decir, no, esto no está ocurriendo, esto, si ocurre no tendrá las consecuencias que me imagino que podría llegar a tener, Ujú. ¿no? Y Sí, es como, eso también... por ejemplo, mi padre, como te digo, mi padre no quiere leer el libro por miedo a lo que hay en ese libro escrito. Y como les dije, digo, a ver, en el libro hay ciertas historias, ¿no? Ciertas cosas que me pasaron, pero que me pasaron muchas más. O sea, que sepáis que hay más. Que es que no voy a poner todo lo que me pasó, pero que hay más. Y Muy claro, bien. dijo mi padre, joder, Adri, o sea, y perdón por el taco, pero es que lo que me dijo, digo, es que es lo que tengo, o sea, no te puedo decir otra cosa. Ahora, y como le dije, digo, ahora que sabéis que esto pasó, es cuando os puedo decir toda la verdad, es cuando os puedo contar todo, porque ahora ya da lo mismo, porque ya lo sabéis, ya no hay bola, la bola ya se ha hecho mínima, ¿sabes? Ujú. Háblanos un poco de las presentaciones que están por venir para ir ya, digámoslo así, cerrando el espacio. ¿Qué Sí. presentaciones están por venir los próximos días, las próximas semanas? Pues bueno, tengo ahora mismo, la semana que viene, el miércoles, tengo una presentación aquí donde vivo yo, que yo vivo en Camarena, en un pueblo de Toledo. Tengo Muy ahí una bien. presentación en la biblioteca. El El jueves miércoles tengo una 10 de diciembre. 10 de diciembre, efectivamente. Vale, para que no piense la gente que sea cualquier miércoles, a ver si A ver, pueden ir, que cierto, cierto, vayan. cierto. El miércoles 10 de diciembre. El jueves 11 de diciembre Muy tengo bien. una entrevista en una radio de Leganés que conseguí, o sea, contacté con ellos igual que contigo a través de Cristina, que es que la verdad que Cris me está ayudando un montón. Y luego tengo otras presentaciones, lo que pasa es que no tengo fechas cerradas como tal, pero estoy hablando con diversas librerías, pero ya no solo a nivel de Toledo o a nivel de Madrid, sino estoy hablando con Cuenca, con Valencia, estoy hablando con Barcelona, o sea, estoy hablando con varios sitios. Tengo intención también de volver a Granada para hacer un evento con una chica. Eh, y luego en febrero, esa fecha sí que la tengo cerrada. En febrero, el 13 de febrero, tengo la presentación de la obra en la biblioteca de Fuenlabrada, porque contacté con ellos, como soy de Fuenlabrada, pues también tengo la presentación ahí. Y luego pues estoy hablando con diversos centros escolares para dar charlas de antibullying, presentando el libro, pero dar la charla. Perfecto, pues yo darte la enhorabuena, agradecer a Cris Calderón que nos haya presentado, agradecerte a ti estar aquí, contar Igualmente. tus testimonios, que bueno, que no caigan en saco roto, que sirvan para muchas generaciones presentes, futuras, como decía antes. Y bueno, si pasas por aquí, por Valencia, Valencia Sur, pues me lo comentas, porque yo estoy en Gandía, a 60-80 kilómetros de Ay, Gandía, Valencia, madre mía, anda que no he ido a Gandía. y si tengo la posibilidad, me avisa. Y si y vienes a Gandía habitualmente, dices tú. Ahora ya no, pero buah, me he tirado toda mi infancia, adolescencia yendo, vamos, a Gandía Puerto, te hablo, a Gandía Puerto. Sí, a Gandía al Eh, Grao, a la playa y todo esto. sí, pues es que íbamos todos los años, hasta que cumplí, ¿cuántos? 20 años. O sea, tú fíjate. Pues, pues si vienes por aquí, me lo comentas y nos vemos o intento ir a la charla que puedas dar o al acto que tengas por aquí, ¿vale? Sin problema, yo te aviso. Pues muchas gracias, Adrián. A Ya nos ti. despedimos de la audiencia y Perfecto. hasta la próxima, ¿vale? Perfecto, muchas gracias.